Ayer lo escuchamos por el caster. El caster, sí, luego se fue bien feo. Ahorita no vamos a hacer el tiro. La de Alex Zurdo es la primera. A la mitad. Sí. ¿Puedes checar en vivo? No, sí lo checo. Sí, te lo checo. Ok, Joana, tú me dices. Estoy haciendo la invitación. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas a través de la 106.7 FM. Estamos en Radio Rescate hoy martes, semana movidita, 11 de marzo. Y bienvenidos a su programa Esperanza para la Familia. Me acompaña mi querida esposa Monse. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, amor, y buenas tardes a todos los radioescuchas que están aquí en el puerto de Salina Cruz, que están en Tehuantepec, a los que nos ven también a través del Facebook Live. Un gustazo estar en este martes y este tema que traemos, que si ya te compartieron el link o si estás viéndolo por primera vez aquí en Facebook o nos estás escuchando tal vez en la Radio Rescate 106.7, el tema que vamos a compartir hoy se llama Anarquistas en Casa. ¿Y qué es eso de anarquistas? Hola, bienvenidos a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live, a través del Facebook de Radio Rescate y de un servidor, Pastor Luis Guillermo Herrera. Nosotros estamos en este día, queremos compartir este tema. ¿Por qué? Porque la anarquía en casa es un mal que tiene consecuencias muy graves, tiene aspectos que a lo mejor nosotros pudiéramos pasar por alto, pudiéramos estar cayendo en una situación semejante a ella y probablemente no estamos midiendo las consecuencias de ello. Entonces, este tema está muy bueno, involucra a la familia, involucra a los hijos, involucra a todo lo que rodea a la familia, y esperamos que te quedes, a todas las personas que están oyendo a través de la 106.7. También estamos en vivo a través de el Facebook Live de la Iglesia Rescate Radio de Dios, de 106.7, así puedes encontrarla en Facebook. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Tenemos varios aspectos importantes, una pequeña introducción acerca de este tema, ¿no? Anarquistas en casa. Iniciamos haciendo la pregunta, ¿no? Y bueno, ¿qué es anarquía? ¿A qué se refiere y por qué es importante verlo? ¿Qué tiene que ver con la familia? Cuando este término de anarquía quizás lo has escuchado en cosas políticas, cosas de gobierno, en la historia universal de la humanidad, no sé, quizás has visto una señal de una A ahí por ahí que tiene un símbolo, ¿no? Pero ¿qué es la anarquía? La anarquía significa la ausencia de autoridad o la ausencia de gobierno. También tiene que ver con su significado sin estructura de poder que imponga leyes.
Y hay esta idea de, bueno, una anarquía suena a que es como de cero gobierno, cero leyes y nadie me manda y tiene algo que ver con eso. De hecho, el término como tal significa, a diferencia de la rebelión, porque es muy parecida a la palabra anarquía con respecto a rebelión. La diferencia es que el rebelde identifica cuál es la autoridad. El rebelde reconoce que hay una autoridad y va en contra de esa autoridad. O sea, se declara ir en contra de las leyes, cualquier clase de mandamiento, cualquier clase de ordenanza, estatuto, todo lo que la autoridad haya dicho, el rebelde dice, yo voy en contra, no voy a obedecer. Aceptando que sí hay una autoridad, pero que no está dispuesto a obedecer. Eso es el que hace el rebelde. Mientras que, por lo tanto, el anarquista, ese de entrada, no reconoce la autoridad. Puede que esté ahí, puede que esté imponiendo leyes, pero yo no voy a aceptar, no tan solo el que ponga leyes, ni siquiera tu propio gobierno, no te reconozco como autoridad. Ajá, el anarquista no solamente es aquel que está dispuesto a ir en contra de la autoridad, va simple y sencillamente a no reconocer la autoridad, no la va a tomar en cuenta y él va a provocar un gobierno autónomo, un gobierno que no se someta a una autoridad, que no se someta a ningún gobierno. Es más, el anárquico, él mismo va a ser su propio gobierno, él mismo va a ser su propia autoridad. Y pues en medio de estas definiciones también surge el tipo de rebelión y el tipo de actitudes que comúnmente se relacionan con crisis. ¿Por qué y de qué manera? Sí, bueno, da la casualidad que las anarquías que hemos visto a lo largo de los años, pues vienen de problemas de gobierno. Por dar ejemplos, ¿no? Estábamos viendo que hubo un gobierno anárquico en Ucrania, pero te hablo de los años 1921, se dio también en Cataluña, España, en Albania, Dinamarca, Corea, en una colonia que se llama Whiteway de Reino Unido, incluso en una comunidad que se llamaba Trumbull Flags de Estados Unidos, y esa todavía está vigente desde el año 1923. Y todas estas imposiciones de anarquía o todos estos movimientos anárquicos se dieron producto de una guerra civil, de una revolución, de un movimiento de independencia o si había la caída de un gobierno comunista también. Lo que tú estabas comentando, ¿no? Todo sugiere a una crisis. El anarquismo surge a partir de una crisis. Y esto es importante que nosotros empecemos a identificarlos. ¿Por qué? Porque el ser humano en su propia naturaleza lleva, debido a la caída del hombre en su naturaleza espiritual, recordemos que nosotros somos un ser que tiene un alma, que tiene un espíritu y que habita en un cuerpo. El espíritu es la parte de la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, pero el alma tiene una característica singular. ¿Por qué? Porque el alma es única en referencia a cada individuo y cada uno de nosotros tiene desarrollado por herencia genética desde nuestro primer antepasado, de nuestra primer familia, que es Adán y Eva, nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, es importante que nosotros sepamos que en nuestra familia vamos a estar lidiando constantemente con la rebeldía, vamos a estar lidiando constantemente con la oposición a la autoridad. ¿Por qué? Porque eso es algo inherente en nuestro organismo a nivel espiritual. Tenemos una naturaleza espiritual. Las cartas del apóstol Pablo mencionan que esa naturaleza pecaminosa es el hombre caído, es la naturaleza del viejo hombre, lo llama como la carne, y que esa naturaleza es la que Cristo vino a reemplazar y vino a sustituir cuando uno nace de nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios, el nuevo nacimiento, que solamente se logra a través de Cristo Jesús. Pero antes de entrar en esa profundidad de tema, es importante entender por qué nosotros reaccionamos ante la autoridad, por qué un niño a medida que crece,
dentro de él está este corazón rebelde, está este corazón opositor a la autoridad. Y nadie le enseña a un niño a decir no, o a decir nada más, ¿no? O algo Sí, así. no, O sea, al niño no se le enseña el chantaje, no se le enseña la manipulación, no se le enseña la resistencia. La resistencia, es más común escuchar el no que el sí. Sin embargo, esto es parte de la consecuencia de un pecado hereditario. ¿Y cuál es la razón? Porque nosotros, a partir de que venimos de Adán y Eva, heredamos esta naturaleza, como mencionaba, ¿no? Pero esta naturaleza ya está en una, ¿cómo se dice? En un estado de degradación, en un estado torcido, en un estado, digámoslo así, alterado. Esa es, creo que, la palabra correcta, alterado. ¿Sí? Esta naturaleza pecaminosa la modifica o la empieza a alterar Satanás mediante su propia naturaleza. La naturaleza de Satanás es un ser rebelde, es un ser que está... que se impuso que decidió ir en contra de la autoridad. El libro, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 14, menciona y hace referencia a, en el contexto, habla de un rey que en su corazón se llena de orgullo al querer hacerse semejante a Dios. Pero esta escritura está narrando literalmente el actuar del corazón de Satanás, el actuar de la mente de Satanás, si lo pudiéramos mencionar. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto con las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La palabra dice, ¿no?, que él quiso igualarse, él quiso homologarse de la misma manera en la que Dios estaba, en esa altura, en esa posición. Dado que su corazón se encontró maldad y dado que en su corazón se halló este deseo, este orgullo y esta altivez, él fue desterrado del cielo. Y dice la palabra que Satanás, junto con ángeles que cayeron en esta misma mentira y manipulación, intentaron hacer un golpe de estado en el cielo. Sin embargo, Dios destierra a todos estos seres y los envía al Hades, que es lo que, de acuerdo a lo que enseña la palabra, ¿no? Fueron enviados a un abismo, al Seol, a esperar una sentencia, exactamente. Entonces, en esta naturaleza, Satanás, cuando logra estar en el jardín con Adán y con Eva, él logra confundir a este matrimonio para rebelarse en contra de la voluntad de Dios. El pecado original se trata de una rebelión modificada, o digámoslo así, una rebelión oculta y una trampa para ir en contra de la voluntad de Dios. Porque tal vez Adán y Eva no le dijeron a Dios, no queremos que tú seas Dios. Tal vez no fueron en marcha, ¿no?, a pintar monumentos, no fueron en marcha a hacer destrozo dentro del jardín del Edén, como ir en contra de lo que Dios había establecido. Pero cuando ellos pecan, ellos le están diciendo a Dios, no queremos tus leyes, no necesitamos tus mandamientos, porque fueron guiados a través de la mentira. Claro, de Satanás. A través de la manipulación y a través de la mentira, Satanás logra que ellos desobedezcan, que ellos vayan en contra de una autoridad, en este caso Dios. Entonces, esta misma acción abre pauta a que la naturaleza del hombre se convierta en un ser que siempre va a ir en contra de aquellas palabras en autoridad. Porque eso fue pasando de generación en generación. Cuando Dios había creado una semilla en Adán y Eva que estuvieran siempre en obediencia, claro, haciendo uso de su libre albedrío, pero en este sentido, ese uso fue con una tendencia hacia la desobediencia, y es algo que heredamos todos.
Todo ser humano que nace en esta tierra va a tener esa tendencia a ir en contra de la autoridad, como forma de rebelión o como forma de anarquía. Entonces, muchas de nuestras familias que están siendo formadas, que están levantándose, ¿verdad? A lo largo de todo el globo terráqueo, van a estar siendo formadas bajo anarquías, donde no distinguen cuando la autoridad está en su rol, fungiendo, dando como que la pauta de cómo va a ser. Obviamente la autoridad en casa, la autoridad en casa van a ser los padres, ¿verdad? Entonces, damos ejemplos de alrededor del mundo, pero todas las familias se van a encontrar en crisis. Entonces, si en los gobiernos las crisis permitieron que se levantaran estos gobiernos anárquicos o estos movimientos de anarquía, ¿cómo es que las crisis en la familia también lo van a hacer? ¿Por qué las familias van a ser vulnerables a la rebelión? Y inclusive, o sea, este intento que Satanás hizo en el cielo no quedó nada más conforme allá arriba. O sea, Satanás supo, y esta es parte también de una de las cosas que sí se le debe de atribuir, porque lo dice la palabra, Satanás tiene sabiduría, y en esa sabiduría él hace torcer las cosas para buscar su fin. Él sabe, y él en su corazón lo que siempre quiso fue la adoración. Lo que siempre buscó fue que él posicionarse en ese lugar, en ese trono que Dios tenía, ¿no? Entonces, él, al ser un espíritu desterrado, busca ahora entablar en el hombre un gobierno que tenía dado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho al hombre, vas a sojuzgar, vas a gobernar, vas a tomar dominio en esta región. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás vio ahora la oportunidad de ocupar un trono, de ocupar un lugar de autoridad, porque no su poder, el poder que él tiene para engañar, el poder que él tiene para mentir, no puede manifestarse o no se puede llevar a cabo si no hay un trono de autoridad. ¿A qué me refiero esto? Él lo que busca es que hoy en día las personas, el ser humano, las familias, representan tronos de autoridad, representan gobierno. Incluso el corazón del hombre. Exacto, el corazón del hombre también representa un gobierno. Entonces, lo que él busca es donde hay un trono donde yo pueda ejercer mi poder hacia lo malo, mi poder hacia la rebelión contra Dios. Yo necesito un lugar, un espacio donde pueda controlar a través de la rebelión, a través de la separación de Dios, a través de aquello que me pudiera impedir llevar a cabo mi voluntad. Por eso es que es muy importante que entendamos que nuestras familias son un blanco de ataque para el enemigo, porque él lo que va a buscar es, si el trono no se está ejerciendo, si en el trono no hay autoridad, si en el trono no hay poder, si en el trono no hay una figura que dirija hacia Dios esa familia, entonces él puede entrar y empezar a controlar y empezar a manipular de la misma manera que lo hizo con Adán y con Eva. A través de las mentiras. A través de las mentiras, a través del engaño, a través de ofertarles cosas mejores de las que Dios inclusive pudo ofertar. Porque si tú recuerdas, una de las palabras fueron, no morirás, sino que vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, fíjate cómo es la manera astuta en la que el diablo, Satanás, va a introducir su gobierno dentro de lo que Dios llamó a una familia. Recuerda, en Génesis, ¿no? Él llamó a gobernar, él llamó a que las familias gobernaran la tierra, que las familias tuvieran autoridad en las tierras. Entonces, eso es lo que Satanás quiere en nuestras familias, entronarse en ese lugar de autoridad y a partir de ahí empezar a controlar, empezar a destruir, empezar a robar, a socavar la autoridad, pero con el fin de ir en contra de Dios, de rebelarse en contra de Dios. Entonces, por eso es que se vuelve el hombre anárquico. El hombre anárquico es aquel hombre que no le importa lo que dice Dios, no le importa la palabra de Dios, no tiene una referencia en cuanto al temor de Dios. ¿Por qué? Porque él se considera su propio Dios. Y el enemigo se ha encargado de que cuando hablemos palabra de Dios, ¡pum!, en automático decimos religión.
que si te decimos de Jesús, pum, en automático, religión. Y hacemos repelemos, ¿no? Como el repelente a los mosquitos. Y es como, no quiero, no me hablen de religión, no me hablen de Dios, no me hablen de esto. Es como si, perdón. Pero ese es precisamente el plan por debajo, ¿no? Que ha estado maquinando el que la palabra menciona que es el príncipe de este mundo, que es el Dios de este siglo, que ha cegado los ojos del entendimiento. Pero las familias son las que salen perdiendo. Los padres que ya no están fungiendo su rol como cabeza de hogar, como sacerdote, que comúnmente se le conoce, como la autoridad, ya no hay padres protectores, ya no hay padres que vigilen por los intereses de la familia, por poner, ¿verdad?, el fundamento de la palabra en ellos, ya no hay madres que hagan el cuidado, que cumplan propósitos, o sea, la familia pierde por completo eso. Mira, este pasaje que está en 2 Corintios 4, versículo del 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, y pone Dios minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace referencia este versículo? Hace referencia que el Dios de este siglo, o sea, hay algo en el ambiente espiritual, hay una deidad en el ambiente espiritual que no es la deidad divina, no es la deidad de Dios, sino que este Dios va cambiando de acuerdo a las generaciones. O sea, hoy Dios le podemos llamar aquella cosa a la que se le rinde honor, se le rinde tributo, se le rinde tiempo, se le rinde sacrificio, se le rinde dinero, se le ofrece. O sea, un Dios puede ser cualquier cosa, puede ser incluso alguien. Y por causa de esa adoración al Dios que no es real, al Dios verdadero, dice que queda entenebrecido su entendimiento, queda ciego, queda cegado su entendimiento para comprender la verdad, para buscar de Dios, para saber la verdad de Dios. Entonces, cuando esa familia entra en crisis, en la que podamos mencionar cualquiera de las crisis, hay una enfermedad, fallece un integrante, negocios en quiebra, hay divorcio, hay infidelidad, hay separación, un miembro de la familia cae en drogas, cae en alcoholismo, cualquiera que se llame la crisis, como está cegado el entendimiento, como no hay un despertar o una revelación de la luz de Jesucristo, las personas cegadas, y bien dice, ¿no?, la palabra, tropiezan con todo y tratan de arreglar sus crisis familiares, pero sin la ayuda de Dios, sin la luz de Jesús que resplandezca a la familia. Y es que en medio de esa dificultad, tú o la persona considera a Dios lejano, considera a Dios inexistente. Di tu frase célebre. La gente piensa que Dios está haciendo, no sé, otra luna en Plutón o agregando un anillo en Saturno, ¿no? O sea, piensan que Dios es un Dios lejano, que no se interesa en sus problemas, pero la realidad es distinta. Por eso, en Cristo, cuando Cristo viene a manifestarse y viene a dar su vida, Él claramente dice que lo que Él venía a demostrar, o lo que Él venía a hacer, era buscar que nosotros volviéramos a esa relación con el Padre. Y nunca le llamó de ninguna otra manera. Jesucristo no le llamó de otra forma más que Padre, porque lo primero que había que restaurar en el hombre era el concepto familia. El concepto familia se había destruido, el concepto familia se había perdido. Entonces, Cristo viene a reflejar esa relación de hijo-padre y cómo era la manera en la que uno podía agradar al Padre. Y Él, en todos sus discursos que están grabados en los evangelios, San Mateo, Marco, cualquiera de ellos, tú encuentras a un Jesús siempre refiriéndose: yo y mi Padre somos uno porque yo agrado al Padre, porque yo busco hacer la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre, vendremos aquí y haremos morada con Él. Seremos uno con Él. Entonces, en ese sentido, vemos que las familias, cuando atraviesan, ¿qué tipo de crisis pueden atravesar? Estas que son impredecibles, que de la nada, ¿no? Un familiar se enferma, no sabes qué pasó, de repente algo ocurrió y hay una situación
que hay que gastar dinero, hay que gastar en medicamentos, hay que internarlo, hay que pagar especialistas, hay que pagar estudios, y de repente ese dinero se empieza a reducir y no saben qué cosa tiene el familiar, no le encuentran, no le hallan, y hay una crisis porque todo empieza a fracturarse, todo empieza a ponerse un ambiente tenso, exactamente, ¿no? ¿Qué otra crisis pueden atravesar las personas? Por ejemplo, de salud. Bueno, hablamos de enfermedad, pero también cuando de repente hay un accidente, ¿no? Y quedó paralítico, o por una enfermedad tuvieron que amputarle una pierna. O cuando fallece incluso. O perdió algún sentido, ¿no? O sea, la vista, y ahora depende de otra persona, ¿no? Y están en medio de una situación, de una crisis en las que las personas tienen que adaptarse. Cambian su estilo de vida, cambian el día a día, tienen que cambiar la manera de pensar, la manera de actuar en función a que hay una persona en necesidad. Las familias también pueden venir en una crisis, por ejemplo, cuando el hijo nace bajo una cierta condición degenerativa, o bajo una condición de algún tipo de síndrome o algún tipo de autismo. Hay una crisis, evidentemente, y muchas veces en esa crisis hay fracturas en el matrimonio, hay fracturas en las familias, empiezan los comentarios de no te alimentaste bien, no fuiste capaz de hacer esto, debiste de hacer el otro, y empiezan estos conflictos, estos choques, que a la larga generan también resentimiento, generan grietas, ¿no? Generan disgustos, generan discusiones. Y por lo regular, los que cargan el peso, pues es evidentemente el matrimonio y los hijos, porque al final ahí es donde se ve reflejado. ¿Qué otro tipo de crisis podemos tener? Financieras, ¿no? O sea, cuando el dinero ya no rinde. Cuando el negocio quiebra. Cuando no salen las cosas de las ventas, cuando lo que invertiste... No lo pudiste regresar. Un año ahorraste, lo invertiste en un mes y lo perdiste todo, ¿no? Y no fue redituable. Ahí aparece una crisis en las cuales muchas veces, como estamos en este tipo de espíritu rebelde contra Dios, buscando no involucrarlo tanto, no buscando tenerlo tanto en cuenta, sino nada más en lo básico. Bendice mi negocio, pongo algún amuleto, pongo alguna, voy quizá a la misa, la primera vez que voy a abrir el negocio. O al servicio. Pero de ahí en fuera no involucro a Dios en ello, ¿no? Entonces vemos que aparecerá la crisis, y en medio de esa crisis habrá conflicto, habrá en situaciones de tensiones. Y por último, tenemos crisis en las parejas, cuando tenemos estas relaciones que se van deteriorando por la falta de comunicación. Que puede que no se divorcien a la primera, pero se van separando, y cada vez va siendo más distante la relación entre la pareja. O sea, vivimos juntos, estamos en la misma casa, pero ya no tenemos esta intimidad. Inclusive, vivimos en la misma casa, como dices, ¿no? Pero ya no interactuamos, no hay físicamente. O sea, ya no hay intenciones de saber tus planes ni mis planes. Es como llevar nada más sobre corriente la crianza de los hijos, las deudas de la casa, lo que haya de necesidad alrededor, y lo sobrellevamos. Parece más una relación de amigos en común que de familia, ¿no? Y en este caso, pues también puede haber crisis por vicios, adicciones, y por cualquier cosa que venga a afectar, digámoslo así, a uno de los integrantes de la familia, porque el vicio puede llegar a través del padre, puede llegar a través de la madre, puede llegar a través de los hijos, y esto va a generar como tal conflictos. Pero también el cambio de rutina, situaciones alrededor que van a traer como consecuencia que la familia se rompa, se destruya, se colapse, pues. Entonces, estas situaciones al final son producto de un corazón que está buscando alejarse de Dios, buscando rebelarse en contra de Dios.
Queremos ir a una pausa ahorita, una pausa comercial. Vamos a entrar ahorita de lleno en los siguientes temas. Hay algunos saludos por ahí que quisiéramos... queremos ver los saludos por acá. Dice, saludos desde Boca del Cerro, Tenosique, Tabasco, les estamos escuchando, Dios les bendiga. Saludos, pastores, escuchando desde la Colonia Juárez. Saludos y bendiciones desde Valle Real, Nacajuca. Saludos, bendiciones, Rosy Sánchez. Mari Karen García, saludos amigos, Monse y Guillermo. Dios te bendiga, Mari Karen, felicidades por tu bebé. Muchas felicidades a la familia García. Dice Joel García, buenas tardes, bendiciones familia Tegua, Pastora Berta, saludos y bendiciones desde Nacajuca, Dios le bendiga. Hola, dice Fátima, hola, lo leo con todas las A. Hola, dice, saludos de Daniel Sánchez Santos. Un rebelde, comenta mamá, un rebelde usa la manipulación como herramienta para atraer adeptos, ofrece, oferta, adula para contraponer. Rosy Escobar, gracias mamá por el comentario. Rosy Escobar, bendiciones. Hola a todos, saludos, dice Moni García. Predisposición para rechazar, dice Alice Jiménez. Buenas tardes, saludos. Todos, Felipe Jiménez, Dios le bendiga también. Dios les bendiga a todos los que se están comunicando. Vamos a ir al corte para poder retomar, porque hay también cómo hacer un escaneo y cómo luce una familia que ya está entrando en la anarquía. Así que no te pierdas, por favor. Comparte este enlace a todas las personas que puedas y recuerda, estamos en la 106.7 FM Radio Rescate. Regresamos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en su programa Esperanza para la Familia. Estamos hablando acerca de cuando tenemos anarquistas en casa, y es que el anarquista puede ser desde el papá, la mamá, los hijos. Todos tenemos esa naturaleza rebelde interna que va a ir en contra de la autoridad y que inclusive va a hacer su propia autoridad. Es más, si no lidiamos con la rebelión interna, que es la que explicábamos en el corte, antes del corte, donde quiera que estemos, vamos a dar señales de anarquía, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia, porque donde quiera que haya una autoridad, nosotros vamos a sentir esta resistencia a obedecer a la autoridad, a reconocerla. Hay una diferencia entre rebelión y anarquía, y también lo vimos en la primera parte. Pero hoy traemos un caso bíblico que está en 1 de Samuel capítulo 2, y es la historia de una familia muy particular, porque la familia estaba dedicada a atender el templo, bueno, en este caso, era el tabernáculo en Silo, y era la familia de Elí. Él es el padre y tenía 2 hijos, Ofni y Finees. Esta historia la puedes encontrar en 1 de Samuel capítulo 2, y a la par de esta historia es donde viene también el surgimiento de un gran profeta para el pueblo judío, que es la historia de Samuel. Pero vamos a enfocarnos en la familia que dio el problema, por así decirlo. Aquí tienes la figura de dos hermanos y tienes la figura de un padre. El padre tiene una responsabilidad muy grande, que es en este caso ser el sacerdote que estaba en turno o era el encargado de la parte del templo, ¿no? Donde el pueblo de Israel comúnmente llegaba en las fiestas que tenían, de acuerdo a la ley mosaica, de ir y presentar sacrificio, pues en este lugar, ¿no? En este tabernáculo, ¿no? En este lugar de adoración. Pero pasaba algo tremendo en esta, digámoslo así, en esta novela, ¿no? No figura aquí la mamá. No se menciona qué pasa, no se menciona algún detalle en cuanto a si falleció o por qué no se cita como tal, pero entendemos que aquí la responsabilidad netamente va a caer sobre Elí, que es el padre. Entonces, bueno, tenemos que en el versículo 12 dice la palabra que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira cómo los describe, a pesar de ser hijos del sacerdote. O sea, a pesar de ser y estar en la
iglesia y estar constantemente en el tabernáculo. De hecho, ellos servían como parte de sus trabajos sacerdotales. Ellos tenían que servir en el área de la atención de las ofrendas, en la dedicación que se hacía dentro del templo. Desde pequeños habían sido enseñados y siendo varones tenían como que totalmente acceso para hacerlo dentro del tabernáculo. Pero la palabra los clasifica como impíos. Y en la traducción original del hebreo, esta palabra impío la relaciona en el contexto donde habían también sacerdotes, pero eran sacerdotes de dioses falsos. La traducción literal sería, ellos eran como hijos de Belial. Belial era el dios pagano más, ¿qué te gusta? Lo que hoy es la Santa Muerte. Sí, para lo que hoy representa la Santa Muerte y su culto y todo esto que por encimita lo ves, pero por dentro hay cosas todavía más terribles y más profundas. Pues en ese entonces Belial representaba eso. A Belial se le sacrificaban vírgenes, a Belial se le sacrificaban los mejores soldados, a Belial se le sacrificaba con sangre humana. O sea, era terrible el tipo de adoración que tenía ese Dios. Bueno, la palabra los clasifica a estos muchachos, a estos dos muchachos como hijos de Belial. ¿Por qué? Porque eran terriblemente malos y su actitud para la hora del servicio era condenable. ¿A qué grado? ¿A qué grado? Que ellos dejaron de tener ese temor de Dios y dejaron de ver en su padre una autoridad. En el versículo 13 menciona que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando la gente iba y ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote y mientras la carne se cocía, que era presentada en el altar, traían en su mano un garfio de 3 dientes y lo metían en donde estaba la carne, y lo que sacara el tridente, el trinche era la parte con la que ellos se quedaban. Y muchas veces, entiéndase lo siguiente, desde que se dio la ley de Moisés hasta este tiempo han pasado aproximadamente 400 años. Entonces, hay muchas cosas que del ritualismo han cambiado, pero estos muchachos no solamente pasaban por alto el ritual, porque dentro de la manera de que se tenía que ofrendar correctamente, la grosura, dice, de acuerdo a la ley mosaica, era lo más preciado y era lo que primero tenía que consumirse para después entonces el sacerdote tomar una parte correspondiente. De la carne magra. De la carne que restaba, por así decirlo. Pero no, estos chamacos o estos muchachos, porque la palabra relaciona que eran jóvenes, que tampoco estaban casados. Entonces, estos muchachos... Bueno, dime. Sí, es que sí estaban casados y de hecho que se murió, ¿te acuerdas de su bebé? Perdón, es cierto, estaban casados. Bueno, sí nació el bebé, pero se murió. Pero murió, sí es cierto. El abuelo. Pero eran jóvenes, y a pesar de que eran jóvenes, y la Biblia textualmente dice, eran sinvergüenzas, porque no tenían respeto ni por sus obligaciones sacerdotales, fungían, estaban trabajando, hacían la chamba junto con su papá, pero no tomaban en cuenta, menospreciando lo sagrado que era para Dios. En el verso que estabas comentando, que es del verso 13 al 16, te da a entender la codicia que tenían estos jóvenes. Eran codiciosos, dice el verso 16. Sí, es que menciona que el criado, o sea, ya ni siquiera ellos se presentaban a bendecir el sacrificio. O sea, el papá no figuraba. Los hijos mandaban al criado y el criado les decía, vengo por la parte del sacerdote. Claro que los que presentaban el sacrificio decían, y está citado tal cual, deja que primero se queme la grosura y ya después toma lo que tú quieras. Y el criado le decía, no, yo vengo a tomar la carne aún sin cocerse, la carne cruda. Y después presenta tú tu sacrificio. Si no me lo das, entonces lo tomaré por la fuerza. O sea, imagínate, ya no solamente era una especie de obispado, de sacerdocio, no solamente, ¿cómo se dice? Sin temor a Dios. O sea, ya también
involucraban la violencia. Rayando, ¿no? No, estaban dispuestos a usar la violencia para que se pagara literalmente su cuota a ellos como sacerdote. O sea, se les imponía a la gente ya no el presentar solamente el mejor sacrificio al Señor, no. Si ellos querían quedarse con el mejor sacrificio, entonces ellos decidían la parte correspondiente para eso. Demostrando que tenían esa naturaleza codiciosa. A mí no me importa que vengas a ofrecerle al Señor, yo me voy a quedar con lo que trajiste para ofrecerle al Señor. Yo voy a disponer de eso, ¿no? Porque al final es la actitud de falta de respeto hacia el momento del ritual y el significado que tenía para el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí 3 aspectos que están provocando la falta de autoridad, la falta de ejercer ese dominio, ese llamado de autoridad que tenía Elí. Elí pasa por alto estas cosas, pero la gente a la que estaban dañando era una cosa que se empezaba a esparcir por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a reconocer esta maldad y la reconocía a través de la codicia, de la violencia y de la intimidación hacia las personas. Entonces, date cuenta que puedes tú pensar y decir, bueno, ¿Elí qué estaba haciendo? ¿Por qué Elí no se involucró? ¿O cuál es la razón por la cual permitía estas cosas? ¿Por qué no ser él el que atendiera si este era su llamado, si este era su deber? Y a partir del verso 22 es cuando empiezan a contarnos cómo era Elí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas así? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Vamos por partes, pero dime, termina. No, número 1, que de entrada ya nos dice que era de avanzada edad. Ajá. Y número 2, dice que él ya sabía las cosas que estaban haciendo sus hijos. O sea, era consciente porque todo el pueblo ya era como la comidilla, ¿no? Ya era el comentario de, mira, es que esto es lo que está pasando. Y cuando yo fui, ya te imaginarás, ¿no? Le dirá uno al otro. Y cuando yo fui, sí, a mí también me hizo que no terminara el ritual porque se quedaron con lo mío. Y ya supiste que a la entrada del tabernáculo estuvo con fulana o estuvo con mengana, porque ni siquiera tenían respeto por el lugar sagrado que era el tabernáculo. Pero Elí sabía todas estas cosas, era consciente de la mala conducta de sus hijos. Entonces, como dices tú, mencionaste primero la edad. La edad muchas veces puede ser impedimento en la manera de ejercer la autoridad. Elí no se iba a poner quizá a reventarlos a latigazos o a darles con la vara o darles con palo, o sea, a la cuestión física, ¿no? No se iba a poner al castigo físico porque probablemente por su condición de edad no se lo permitía. Pero sí tenía la facultad de ejercer la autoridad del sacerdocio y tomar una decisión con sus hijos. ¿Cuál era esa decisión? Él tenía que haberle expulsado, al menos tuvo que haber confrontado, en primer lugar confrontado a sus hijos. Y confrontado desde el punto de vista en el que no por lo que dicen, no por lo que viene a mis oídos. Quiero saber la verdad desde tu boca. A ver, dime, ¿esto es verdad? ¿Esto estás haciendo tú? ¿Esto es lo que tú estás cometiendo? Uh-huh. Contéstame con la verdad. Quiero saber tu verdad. Si los hijos hubiesen sido confrontados por el padre, al menos en palabra o al menos en una acción correspondiente al sacerdocio, porque la gravedad de esto es que ya no estaban pecando contra Elí, ya no estaban pecando como malos hijos, estaban pecando y estaban haciendo uso del sacerdocio del Padre para sacar su propio beneficio. Y ahí vemos cómo lo podemos llevar al día de hoy en esta situación, en estas familias. Lo podemos llevar al día de hoy cuando el padre o la madre
se cansa de estorbar a los hijos, se cansa de... ¿Corregirlos? Sí, de corregirlos, se cansa de entrar en esa parte donde quedas como el malo, como la mala, quedas como el que se va a ofender, se va a enojar, se va a molestar, a lo mejor y se quiere ir de la casa, a lo mejor y no quiera ya volverme a hablar, a lo mejor, o sea, este hombre tenía más miedo a sus hijos que al propio Dios, tenía miedo a lo que decía la gente de ellos, a él le importaba más la reputación que estaban dejando delante de las personas antes de corregir la falta de carácter que tenían sus hijos, la sinvergüenza, ¿cómo sería? La falta de vergüenza que ellos tenían a estas alturas, porque te repito, no se lo hacían a uno, se lo hacían a todo el que llegaba a presentar sacrificio. De hecho, menciona que algunos autores mencionan que dejó de ser, digámoslo así, al pueblo lo desanimó el presentar sacrificios porque precisamente ocurrían este tipo de situaciones por lo que se decía de estos hijos de Elí, ¿no? Y lo más triste es que ya no nada más el lugar donde se supone que era el lugar santo donde se presentaban las ofrendas, ahora en un lugar profano, porque estos mismos muchachos se les hacía fácil meterse con mujeres y dormían con mujeres que se supone que también estaban para servir a las afueras del tabernáculo, ¿no? Entonces quiere decir que estos hijos cometían inmoralidad sexual con las mujeres. Y yo te pregunto aquí, papá, mamá, ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a estorbar a nuestros hijos en esta área? O sea, yo sé que mi hijo ya tiene una novia, yo sé que mi hija ya anda de novio y yo cedo y permito que a lo mejor estén en horas altas de la noche, a lo mejor permito que hasta se quede a dormir en casa del otro, tienen una relación de noviazgo, pero no eres capaz de confrontar esa relación, no eres capaz de decirle a tu hijo, a tu hija, tú sabiendo la verdad, porque Elí sabía la verdad. Elí sabía lo que estaba mal de todo esto que está escuchando. Porque incluso si él hubiera aplicado la ley de Moisés decía que cuando el hijo era rebelde y contumaz, lo iban a sacar afuera del campamento, te hablo cuando inició Moisés, ¿no? Y que toda la congregación iba a apedrear a ese hijo. Y suena algo drástico, porque entonces, ¿qué padre iba a querer que su hijo se desviara del camino correcto para verlo morir? Nadie. Y eso hacía que cuidaran el estándar, ¿no?, del comportamiento de sus hijos. Y Elí no era ajeno, ¿verdad?, a esta ley o a este remedio que se había dado para el pueblo de Israel. Pero ciertamente, y como estabas comentando, tenía miedo a la confrontación. Y hay una parte bien importante que dice que el Señor, luego más adelante vamos a ver cómo se le presenta a través de un siervo de Dios para decirle lo que estaba haciendo mal. Pero decías en el versículo 24 que él no prestaba atención tanto a lo que sus hijos hacían, sino a lo que oigo que el pueblo dice. El problema de Elí es que solamente se quedó con el hablar. O sea, hablo para ver si cambias tu manera de actuar. Cuando la solución no es hablar, es ya actuar. O sea, permitiste tanto tiempo que se hiciera tantas cosas, dejaste que no solamente, quizá al principio pensaste que era chisme lo que decían, pero ahora ya ese chisme ya se salió de control porque ya no es chisme, es verdad. Tienes un problema en casa con tus hijos que de tal manera que como no quisiste estorbarle desde un principio, como se te hizo fácil quizá darle la libertad en exceso, ahora ya tienes una relación en la cual ves a tu hijo, a tu hija sufrir, por ejemplo, un noviazgo, ves a tu hijo y tu hijo a sufrir, y ahora sí tú quieres que de alguna manera hablando te entienda, te comprenda, cuando ya es más profundo el problema, ya es mucho más adentro la situación que hay que resolver. ¿Qué pudo haber hecho Elí? Elí pudo haber corrido a sus hijos. Elí pudo haber expuesto la situación ante el pueblo y decir, mis hijos están haciendo esto y esto, es verdad.
no queda más que expulsarlos, o sea, no serán llamados más sacerdocios. Pero muchas veces nosotros caemos en ese error de que no queremos que nuestros hijos paguen las consecuencias de sus malos actos. Y es ahí donde fomentamos la rebelión, es ahí donde fomentamos la anarquía, es ahí donde levantamos los brazos rebeldes de nuestros hijos, porque no miden, no aprenden, no solamente del hablar, muchas veces van a aprender de la consecuencia que tienen que pagar. Muchas de las cosas que hoy tú sabes, por ejemplo, en testimonios de presos, que después de 40 años, ellos te pueden decir, algunos de ellos escuchaba y decía, verdaderamente haber estado en ese lugar y haber hecho lo que otra persona me dijo que hiciera, una sola decisión me llevó a perder 40 años de mi vida, y ahora lo entiendo y quisiera volver el tiempo, pero ya no lo puedo. O sea, desde el día 2, desde el día 3, entendí que esto no iba que esto había sido una mala decisión y que por lo tanto tenía que pagar la consecuencia. Pero ¿cuántos de nosotros como padres queremos evitar la consecuencia de sus malos actos? Y lo único que estamos fomentando es la rebelión, es la anarquía en nuestra casa. Estos dos muchachos están dejando mal no solamente el sacerdocio, que a lo mejor él sí hizo bien. Elí hizo bien. El problema era que sus hijos lo estaban llevando al traste, o sea, lo estaban llevando al precipicio. Pero todo por falta de autoridad y tener en cuenta que no tienes por qué temerles a la reacción de ellos. Elí tenía temor de eso. Sí. Elí tenía temor a cómo iban a reaccionar. En el verso 29 hay un profeta de Dios que es enviado, un varón de Dios que es enviado a Elí, y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Ahora, no le está hablando a los hijos de Elí, le está hablando a la autoridad, le está hablando al que debió de haberse hecho responsable de esta situación, y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Los engordaste de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Le está diciendo directamente, el problema, Elí, es que tú preferiste estar bien con tus hijos que estar bien conmigo, dijo Dios, ¿no? Cuando estas palabras llegan al corazón de Elí, yo creo que uno también las puede tomar, las puede identificar, porque Dios le está diciendo, el problema es que tuviste más en honra. ¿Qué significa honra? Respeto. Darle la posición, sí, valorar. Valor. Significa eminencia, darle ese sentido de importancia, ¿no? O sea, todas estas palabras que te acabo de mencionar significan o son parte de la honra. Y Elí estaba haciendo eso. Elí cuando ve que la situación se tiene que confrontar, ya no tiene en su corazón la capacidad de decir, váyanse de aquí, o poner un ultimátum, o ser más enérgico en cuanto a la acción que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ha atesorado tanto la vida de sus hijos, que lo más triste de eso es que su corazón ya está lejos de Dios. Su corazón también ha caído precisamente en esa rebeldía de posicionarlos a ellos dos como la figura de ese Dios, como lo dice en 2 de Corintios, que le ciega el entendimiento. O sea, date cuenta lo grave de esta situación. Sus hijos anárquicos que no reconocen al padre su autoridad, ellos estaban ya haciendo su propia forma de gobierno. Ellos ya estaban haciendo su propia forma de sacerdocio. Ellos tenían la ley de Moisés, habían sido enseñados por el papá, pero ya esa ley como que no sirve. Vamos a desecharla. Vamos a hacer nuestra propia ley. Ahora, resulta que el sacerdote tiene que cuidarse, tiene que estar guardado, no puede permitir estar con mujeres, pues nosotros vamos a meter mujeres. O sea, era su propio estilo de gobierno, apoyado por un padre que tenía toda la autoridad para desecharlos, pero tuvo más temor de la reacción de ellos o más miedo de lo que ellos pudieran hacer, que al final Dios le dice cómo está el estado de su corazón. Has honrado más
a tus hijos y a mí. Y los has engordado, dice. Y pareciera que Dios está siendo muy literal, porque el tema aquí era que tomaban la grasa del animal, tomaban lo que no les pertenecía. Pero vámonos a la parte simbólica, o sea, has alimentado más el ego de tus hijos, has alimentado más, has fortalecido la impiedad de tus hijos, porque en lugar de ser ese estorbo, porque como autoridades, ese es nuestro llamado, nosotros estamos para darle forma a nuestros hijos, y si la naturaleza caída nos juega en contra, va en contra, ¿verdad?, de todo lo que es de Dios, nuestro trabajo es alinearnos a la voluntad de Dios, alinearnos a lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestros hijos y presentar estorbo y límites cuando estos se estén apartando de ese camino correcto. Mira la consecuencia de Elí. Elí, el mismo hombre de Dios que le llega, le recuerda y le dice, ¿no te acuerdas cuando yo, desde que estabas en Egipto, desde ese entonces te llamé a tu tribu para que me presentaras servicio, y tú lo menospreciaste cambiándolo por tus hijos, honrando a tus hijos? Y él le dice, ¿no? O sea, este hombre de parte de Dios le dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí de manera perpetua, pero ahora así ha dicho Dios, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Vino una sentencia, o sea, una profecía cuyo juicio era bastante fuerte. Pero te pregunto, ¿en algún momento Elí pudo evitar todo esto? Creo que sí. ¿Elí pudo haber hecho algo distinto? Creo que sí. Pero el problema es que nosotros actuamos ya cuando vemos que la nieve, ya la bola de nieve se hizo enorme, ¿no? Y Dios, de alguna manera, siempre tuvo el corazón de Elí cercano. Escucha, Elí le enseña a Samuel cómo oír la voz de Dios. Cómo responder a la voz de Dios. Y cuando porque Samuel es como que una figura que está ahí, como va a ser como el emergente, la figura emergente, ¿no? Y es el contraste total de los hijos de Elí. Pero lo curioso es que Elí le dice a Samuel, si hay una voz que te está hablando así, déjame decirte que esa voz, entonces ya sé quién te está hablando Dios. ¿Por qué? Porque Elí sabía el método para escuchar la voz de Dios. Porque Elí podía escuchar a Dios. Porque en algún momento su corazón fue devoto. Fue recto, fue un corazón adecuado, idóneo para el sacerdocio. Amaba lo que hacía, amaba lo que estaba llamado. Pero el problema es que hizo a sus hijos dioses que le dio la honra, que le dio la libertad, que le dio la facultad, pero nunca ejerció la autoridad a la cual él tenía que haber ejercido. Y esto te habla de padres que hoy en día pueden tener conocimiento de Dios, o que conocen a Dios, o conocen de su palabra, y pueden tener mucho conocimiento de la Biblia, pero carecen de ejercer la autoridad en su familia, de poner el fundamento y de propiciar a que sus hijos busquen, aunque verdaderamente los padres no podemos hacer que ellos se conviertan, nadie tiene el poder para convertir un hijo al Señor, pero sí hay un trabajo que intermediamos y que te queremos dar a continuación para que puedas ser de ayuda en ese propósito. Y de hecho, o sea, todavía no acaba ahí, porque todavía ese varón le dice, y déjame decirte que con respecto a tus 2 hijos van a morir el mismo día. Y yo levantaré un sacerdote fiel que vaya conforme a mi corazón y mi alma, y también le voy a edificar casa firme a él, y va a andar ungido delante de mí, y ese es Samuel. Pero le dice, y si hubiera quedado de tu casa alguno
vendrá, se postrará delante de él pidiéndole, mendigando una moneda de plata o un bocado de pan, y va a rogar porque tenga trabajo en alguno de los ministerios para que pueda comer. O sea, ve la consecuencia, mire esta historia en función a eso. No permitas que la vida de tus hijos, que de alguna manera tienen este corazón rebelde, tienen este corazón anárquico, termine de manera súbita, termine de manera temprana. Estos muchachos van a acabar muriendo, no pasando más de los 35, quizá, no pasando más de los 40. Porque el varón de Dios le dijo, van a morir en una edad viril. Viril y joven. Entonces, estas consecuencias de un desgobierno son como resultado de la falta de autoridad, de la falta de carácter. Te mencionamos algunos. Elí no quiso que ellos pagaran el precio por sus consecuencias. Elí no quiso estorbarles más allá desde en el primer momento que escuchaba que algo estaba mal, desde el primer momento en el que alguno haya comentado una acción, el hecho de que no supervisara, ¿verdad?, no los hizo conscientes de la gravedad de lo que ellos estaban haciendo. En algún momento estos hijos dejaron de ver lo santo, dejaron de ver lo importante, dejaron de ver lo valioso, el llamado que tenían. Probablemente Elí dejó de recordarles desde cuándo Dios los había llamado y que eran una tribu especial. A diferencia de las demás tribus, ellos eran los únicos que tenían la oportunidad de presentar sacrificios. Dejó de hacer cosas que a la larga afectaron el corazón de sus dos hijos. Y como consecuencia, pues entonces a lo mejor él negociaba, a lo mejor él decía, bueno, como yo ya estoy grande, como yo ya no me dan las fuerzas, atiéndelos tú, hijo, atiéndelos tú, a ver, tú eres ahora el que los va a atender. Empezó a cambiar su comodidad, su beneficio, para que el otro o para que los otros dos ejercieran lo que a lo mejor él tenía la responsabilidad de hacer. Entonces, nosotros el día de hoy tenemos ese deber como padres de fomentar a nuestros hijos la honra, pero la honra a través de la autoridad. La palabra de Dios enseña que en toda casa debe de haber una señal de autoridad. El apóstol Pablo dice que en una familia debe de haber una línea de autoridad, que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de toda mujer y que la mujer es cabeza para con los hijos. O sea, hay una línea de autoridad que representa gobierno. Dios estableció el gobierno como una manera de protección, como una manera de cuidado. Así es. El gobierno no debería de representar opresión, porque el gobierno fue instituido para oprimir, el gobierno fue instituido para proteger, el gobierno fue instituido para preservar, para hacer que la continuidad de una familia, de una casa, se mantuviera a lo largo de sus generaciones. Y la distorsión de esto no es más que el resultado de la naturaleza caída, cuando el gobierno ya no está fungiendo en ese rol, cuando no está protegiendo, cuidando, salvaguardando, sojuzgando y dándole orden, es porque ya está inmerso en la naturaleza caída y está distorsionado. Ahora, pastor, ¿cómo puedo yo restaurar la relación de un hijo rebelde? En primer lugar, creo que un hijo rebelde no necesita palabras de amor. Un hijo rebelde necesita vivir esa propia experiencia que traiga la restauración. Si tú ves el cuadro del hijo pródigo, no es el padre el que con palabras lo convence de volver. Es la situación de desear la lavaza del cerdo, es la situación de desear la comida de los animales, es verse totalmente sin nada, es verse con hambre, es verse con necesidad. Y entonces sí, dice la palabra en ese pasaje, él volverá en sí y querrá estar y correr a los brazos de su padre. Entonces, en ese sentido, muchas veces el hijo rebelde necesita que experimentar la paga de su rebelión, la paga de esa anarquía, de ese desgobierno. ¿Quieres vivir en una vida sin autoridad, sin que nadie te diga nada? Bueno, lo que no hizo Elí, agarra tus cositas, Ovni, agarra tus cositas, Finés,
y se me van de aquí y a ver qué hacen ustedes y a ver cómo sobreviven y adelante. Me dolerá en el alma, sé que ustedes son mi descendencia, sé que ustedes me van a dar mis nietos, sé que ustedes están llamados a mi sacerdocio, pero yo no voy a jugar con mis principios, yo no voy a entregar ni voy a pagar el precio de menospreciar mi legado por causa de consecuentar, por causa de que solapar aquello que está mal. Y esa es la consecuencia grave, que Dios dijo, en medio de esto no fuiste capaz de buscarme a mí, no fuiste capaz de honrarme de nuevo a mí, sino que dejaste que tus hijos se entronaran en tu corazón y se pusieran en primer lugar. Y entonces hay una consecuencia, ¿verdad? Vamos a dar los 4 puntos para ayudarnos como padres de familia. El primero, que es el que acabas de mencionar, es no consentir. La Biblia habla en un proverbio de que tengamos cuidado de no consentir cuando queremos ser engañados, cuando una trampa es evidente, cuando hay una mentira de por medio. No vamos a consentir las mentiras. Las normas que tú hayas establecido para tu casa, desde las más sencillas que tengas en cuanto al orden o el cuidado, las que tú pongas en tu casa, no consientas cuando una de estas no es llevada a cabo. Número 2, no vamos a negociar. No seas flexible en asuntos que demanden rigidez. ¿Qué significa esto? Que vas a tener cuidado de no entrar en esta complacencia con el pecado dentro de tu hogar, no entrar en la complacencia donde le des a sus anchas, ¿no? Al joven. Cuando mencionabas hace rato la parte de no se va a lidiar con amor, no es que no vas a dejar de amar a tus hijos, pero no son con palabras. No es que vas a usar términos o palabras para minimizar lo que está haciendo, no, sino que vas a necesitar tener rigidez en aquello que se está fragmentando, que se está llevando a cabo de una manera mal. Número 3, sé específico. Cuando vayas a dar instrucciones, trata de que sean claras, que tus hijos sepan cuáles son los límites que has puesto, si se trata de un horario para entrar o para salir de casa, si se trata de amistades, personas que tú sabes que no están para tus hijos, es no, esta amistad no, y tienes que ser específico en las cosas que esperas que hagan tus hijos. Y número 4 es personalízate. La palabra de Dios dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y ciertamente decimos, no son ovejas, son nuestros hijos, yo no soy un pastor, pero es el tener cuidado de las cosas que están bajo nuestro cargo, y nuestros hijos son nuestra responsabilidad, y necesitamos ser personales, pero sobre todo como estar ojo al chícharo con ellos, decimos en la frase, ¿no? Estos 4 consejos te queremos dar para ir mitigando los riesgos de la anarquía, pero tal y como comenzamos el programa, la anarquía es algo inherente, la rebelión es algo inherente en la vida del ser humano porque está en nuestra propia naturaleza, y lo único que vence la naturaleza caída es el negarse, y esa negación viene a través de nuestro Señor Jesucristo, conocer a Él, la obra que Él hizo en la cruz, porque Él llevó a la cruz la carne, Él llevó a la cruz esta carne que nos impide ser obedientes a Dios. Y de eso se trata lo siguiente que queremos tratar contigo. Si tú eres un padre de familia que necesita que Dios intervenga en la vida de tus hijos, que te puedes ver retratada en la historia que vimos hoy, y hay muchas otras historias que pudiéramos platicar, retratada o retratado, como en el caso donde ya tus hijos han estado yendo en contra de la voluntad de Dios, es momento de actuar. Siempre va a haber esperanza para la familia, siempre hay oportunidad, y es a través de nuestro Señor Jesucristo, es a través de la palabra, a través de clamar a Él y confiar en su misericordia. Cuando nosotros estamos dispuestos a tomar acción en aquello que Dios nos llama como autoridad, recuerden que Él nos va a respaldar en esa autoridad. Si nuestros hijos están en un estado de rebelión, Él nos va a respaldar como autoridad para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es adecuado. Muchas veces entraremos en esa disyuntiva de saber si porque va a sufrir, si porque va a dolerle, si porque va a tener una consecuencia reactiva, o a lo mejor eso haga que la relación se corte, me deje de hablar, no deje de vernos, no tengamos, y claro, hay un dolor inherente en medio de eso, la relación. Pero siempre que hagas lo que una autoridad debe de hacer, Dios te va a respaldar, Dios va a poner
va a poner su sello referente a aprobado. Esto es lo que se tiene que hacer. Y estarás caminando en la voluntad de Dios. Y caminar en la voluntad de Dios es abrir puertas. Es que Dios te abra puertas. Es que Dios facilite las cosas. Es que Dios toque el corazón de tu hijo. Él toque el corazón de tu hija. Y se aparte de aquello por voluntad propia. Ya no por chantaje, ya no por manipulación, ya no por conveniencia, ya no por cualquier tipo de cosa que en su corazón no le haga tomar una decisión por convicción, sino que ya interiormente entenderá cuál es el propósito por el cual tú le adviertes, cuál es el propósito por el cual tú le modelas, tú le estás enseñando y le estás advirtiendo: hijo, este camino es malo, este camino te llevará al desastre, este camino te advierte que no tendrá una sola salida, pero tengo la obligación de soltarte, tengo la obligación de ya no retenerte, ya no controlarte, ya no, digámoslo así, querer hacerlo por ti, ¿no? Quererlo hacerlo por ti. Si tienes que pagar una consecuencia, la vas a pagar. Si tienes que pagar un plato roto, lo vas a pagar, pero ya no voy a ocultar más para que sea grande. ¿Sabes de qué me acordé ahorita con lo que estabas mencionando? No sé si supieron, estuvo muy sonado en las redes y todo, del caso de un muchacho que creo que le decían Fofo o algo así. Este es un muchacho que comete o sea, creo que es asesinato. Recuérdame más o menos, de la noticia exacta no recuerdo, pero sí recuerdo que su mamá fue a diferentes entrevistas y nos pintaba como una mujer que dijo: es que mi hijo no es un monstruo, o sea, mi hijo no hizo tal cosa, y ella no sabía, pero ¿por qué? ¿Cómo? Y la injusticia, ¿no? Creo que le pegó a una mujer. Mira qué cosa. Entonces, resulta que después en esa publicación o en esto que giró tanto en las noticias, salieron a la luz comentarios de los guardias y de los, ¿cómo se llaman los que te cuidan? Penitenciarios. No, de los que te cuidan que contratas. Los guaruras. Ajá. Esas personas. Entonces lo cuidaban y ellos mismos saltaron a decir: no, o sea, este muchacho era un grosero, era un déspota, este muchacho nos trataba mal. Y empezaron a hacer los comentarios. Y la mamá era así, y el papá así, y las cosas. Y tú dices: oye, tú estabas pintándonos como que todo bien en tu familia, pero en realidad, como le pasó a Eli, en realidad la gente de alrededor habla y dice cosas, aunque tú las quieras ocultar o que quieras taparlas, pero ahí está la evidencia, ahí está la consecuencia. Tienes un muchacho que a sus, no sé, se ve menos 26, de 20 años, 27, una cosa así, mira las cosas que llegó a cometer. O sea, son situaciones bien duras, escoltas, esa era la palabra, yo creo. No, y terriblemente esta historia acaba con un hombre que recibe la noticia de que sus hijos han muerto el mismo día como se le había declarado, y de la impresión, si no mal recuerdo, ¿no? Él escucha la noticia. Y dice que estaba sentado en una silla, ajá, se cae para atrás, ajá, y queda desnucado prácticamente, y ahí es donde por el decía, peso y por lo frágil que ya se encontraba por la edad avanzada que al tenía. Recibir la noticia, la esposa, no recuerdo si era de OVNI sí, o de Finés, recibe la noticia y de la impresión da a luz al niño y le da por nombre Icabod. Tuvo un embarazo, ¿cómo se dice? Un prematuro. Ajá, exactamente. Y ella le pone Icabod porque eso significa la gloria de Dios nos ha dejado, o sea, nos ha abandonado. La gloria de Dios. Imagínate, le ponían nombre de acuerdo a la situación. Entonces, esa historia está precisamente para que nosotros pongamos a remojar nuestras barbas, ¿no? Para que nosotros analicemos y digamos: Dios me ha dado una responsabilidad como autoridad sobre mis hijos. Soy padre, si soy madre, en mi familia también, porque tengo un padre, porque tengo una madre, a quien yo también debo de honrar, a quien yo también debo de someterme si todavía estoy bajo su techo, de caminar en esa línea de autoridad también hacia Dios, porque recordemos, nuestra propia naturaleza va a buscar la manera de huir de Dios, va a buscar la manera de no tener a Dios como referencia, y eso es lo más importante en este día. Primero que nada, no podemos tener un gobierno en casa si nosotros no reconocemos el máximo gobierno, que es de Dios, el gobierno de Dios, y a partir de ahí construir entonces sí las bases de una autoridad, porque nuestros hijos van a ver en función a lo que nosotros hacemos y lo que nosotros le mostramos como acciones.
y respaldamos con nuestra boca, ¿no? Dice acá, aprendan de quienes tienen testimonio y no solo opiniones, comenta Así es. Pastora Berta. Claro, porque muchas veces el testimonio muestra la verdad detrás de un proceso. El testimonio te permite entender que el proceso de esa persona va de acuerdo a si es hacia algo que Dios ha trabajado en el corazón de la persona y que fue obediente en función a eso que Dios le mostraba. Así es. Entonces, que es la primera parte, vamos a tener una segunda parte el día jueves a las 7 de la noche. No te lo pierdas. Vamos a hablar nuevamente acerca de estos anarquistas en casa, pero nos vamos a centrar ahora en el tema del matrimonio, cuando el hombre se vuelve anárquico y cuando la mujer se vuelve anárquico. Ya te imaginarás cómo acaba ese matrimonio. Va a estar hoy lo vimos bomba. desde la familia. No te lo pierdas. A todas las personas que hoy estuvieron conectados, a todas las personas que estuvieron en línea a través de Facebook Live y a través de la 106.7, queremos recordarte que siempre hay esperanza para la familia. No te pierdas la segunda parte el próximo jueves a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Estamos desde Salina Cruz, Oaxaca. Bendiciones. Hasta luego. Esa es. No, había una ahorita que dijo él. Ah, no, está buenísima. Escúchala, Jonas.